tarea que enviarme, ¿cierto? En la que tenían que revisar aquí nuevamente estas oraciones, ¿cierto? De las que vimos last week. Recuerden que la semana pasada también hablamos del tema de los sports, de los deportes, y también vimos el pasado simple. Comenzamos a ver the past. Okay, so what you had to do here is to highlight, tenían que marcar, ¿cierto?, dónde encontraban los verbos en cada una de estas oraciones, all right? So we're going to do this very quickly. Vamos a hacer esto muy de manera rápida, ¿ok? So I want you to take a look at the sentences. Quiero que miren las oraciones y me digan qué palabras están in the past, ¿ok? ¿Cuáles son los verbos que están en pasado en cada una de estas sentences? For example, we have the first one, okay? It says, the evidence showed that the Olympic Games were celebrated in 1776. Okay, so what is the verb? ¿Dónde está el verbo que está en pasada en esta oración, chicos? ¿Cómo se dan cuenta? Where is it? ¿Dónde está Joaquín? Joaquín Pino, where is the verb? ¿Dónde está el verbo en esta oración? How do you notice? How do you know? ¿Cómo te das cuenta tú que este es el verbo and it's in the past? Recuerden, chicos, ¿sí? ¿Sí, Joaquín? ¿Cómo, profe? En esta oración, la primera, ¿cierto? Acá está, dice, ¿en qué parte está el verbo en pasado? Está todos en pasado, pero which one? ¿Cuál de todos estos words, de todas estas palabras, tú sabes que es el verbo? Ah, ya tú dices, ese ya está en pasado. Which one is the verb? Dice, evidence showed that the Olympic Games were celebrated in 1776. La evidencia muestra, ¿cierto?, que los Juegos Olímpicos fueron celebrados, ¿cierto?, en el 776 a.C. ¿Cuál será el verbo? What would be a verb? What about the rest, guys? El resto también, chicos, pueden ayudar. ¿Cuál es el verbo? Recuerden que los verbos son acciones, ¿cierto? So, where is the verb in this sentence? ¿Dónde está el verbo en esta oración? Connie, where is the verb? So, dice, la evidencia muestra que the Olympic Games were celebrated in 1776. Where is the verb? ¿Dónde estará el verbo acá? ¿O cuáles verbos encontramos? Joaquín González, Profe. where do you think is the verb? ¿Sí? ¿Hay alguien habló? En la 1 sería were celebrate. Okay, the first one, we have here two verbs, were celebrated. Fueron, ¿cierto?, celebrados. En both, ambos están en past. Recuerden que cuando hablábamos de los verbos la semana pasada, decíamos que los verbos in past se clasificaban de dos formas. ¿Quién recuerda cómo los clasificábamos? De acuerdo a last week. Habían two possibilities, habían dos posibilidades. ¿Cuáles eran? ¿Quién se recuerda de los nombres que les dábamos? Remember that we use something called regulars, regular verbs and irregulars. Tenemos esos dos tipos, regulares e irregulares. De regular, ¿cierto? Les añadíamos ed at the end, les añadíamos una terminación ed, como celebrated. Ed al final, es un verbo regular. Y el resto se llamaban irregulares, ¿cierto? Porque cambiaban. Básicamente iban a cambiar en su pasado, ya no se escribían de la misma manera. Okay, what about the second? Joaquín González dice, somebody of the city of Ellis won a 200 meters foot race. Alguien de la ciudad de Ellis ganó una carrera a pie de 200 metros. What would be the... ¿Cuál sería entonces en ese caso el verbo en esta? ¿Dónde está el verbo aquí? Alguien de la ciudad de Ellis, ¿cierto? Ganó, ¿cierto?, una carrera de 200 metros a pie. So where is the verb in this one? ¿Sí, Joaquín? Verbo ganar, ganó.
ganó, ¿cierto? So in this one we have this verb, which is win, que es ganar en presente, but in the past, en el pasado se convierte en won. En ese sentido, si yo les pregunto, ¿pertenece o es un verbo regular o irregular? Recuerden que los regulares se les agregaba ed, los irregulares cambiaban. ¿Sí, Joaquín? Un verbo regular. Irregular, ¿cierto? Porque cambiaba. Se escribía win con una I, pero cambiaba a won with a O. Then we have this one. This was the stadium race, which was the only sporting event. Esta era la carrera stadium, así se llamaba, el cual era el único evento deportivo. Where is the verb in this one? ¿Dónde está el verbo en esta de acá? What about this one? Esta era la carrera stadium, which was the only sporting Olympic event. ¿Cuál sería aquí el verbo? What about this one? ¿Dónde estaría acá el verbo, cierto? Esta era la carrera estadión, la cual era el único evento olímpico deportivo. So here in this one tenemos el verbo was, ¿ok? We have was here and was here. Y este es el pasado que hay, chicos, del verb to be, del is, del am y del are, ¿ok? Este es uno de los past. Entonces la tarea que ustedes tenían que hacer era reconocer, ¿cierto?, los verbos en esta y decir si eran regulares o irregulares, ¿ok? Para los que no me han enviado esto, aún me lo pueden enviar, ¿ok? So we're gonna move on. Okay, so this is the class today. We're going to talk about the regular, los verbos regulares, los que se le agrega ed, and the irregulars, los que no se les agrega ed, sino que cambian. Okay, we're going to distinguish the sounds ed, d, and t en los verbos regulares. Y vamos a hablar de sucesos que ocurrieron in the past. But first, pero primero que todo, chicos, yo tengo acá many sports. I have many sports. Tengo muchos, ¿cierto?, deportes. Y acá, ¿cierto?, hay una lista con los nombres. Entonces, chicos, yo quiero que en el chat, o si pueden activar su audio, vayan diciendo, ¿cierto?, cómo se llama el deporte que yo voy a ir señalando. ¿Ok? Aquí tenemos squash, polo, swimming, skiing, rugby, table tennis, motor racing, hockey, karate, wrestling, gymnastics, and cycling, ¿ok? Hay algunas palabras nuevas y otros, ¿cierto?, que ustedes ya pueden asociar o ya conocen. So what about, let's see, which one is this one? ¿Cómo se llama this sport, guys? Pueden ir escribiendo en el chat, ¿ok? ¿Alguien ahí dijo? Polo. ¿Sí? ¿Quién dijo? It's Yo. polo, ¿ok? This one is polo. Y si teníamos que decidir, ¿cierto? Recuerden que los deportes podían ir con go, play, and do. Polo, ¿con cuál de esos verbos va? ¿Con go, play, or do? ¿Cuál era la diferencia entre esas tres posibilidades, ¿cierto? Teníamos que algunos deportes iban con play, otros deportes iban con go y otros deportes iban con do. Pero ¿cuál era la diferencia entre esos tres? Polo iría con play, ¿Por qué va con play? porque es un Why? juego de equipo. Es un juego de equipo, ¿ok? Necesitamos ciertos implementos. We need a horse, necesitamos un caballo también, ¿ok? What about this one here? What's this sport? What about this one here? Este que está acá. So we have two bikes, tenemos dos bicicletas, ¿cierto? And what's the name of this sport? Joaquín, ¿sí? Ciclismo. Ciclismo. Ok, so this is ciclismo. Y de acuerdo a la lista que sale acá al lado, ¿con cuál sería? Cycling. Algo. Ok, cycling, right? Cycling. Y en cycling, ¿iría con play, do, or go? Which one is it? ¿Con play, do, or go? Play, miss play. Play, are you sure? You play cycling? Sí. You do cycling, or you go cycling? Usa bicicleta. Iría Usa con do. bicicleta. ¿Alguien más ahí
que Javier estaba hablando, ¿sí, Javi? Iría con do. Con do cycling. Go, profe. Okay. With go. Remember that the ones that go with go, los que van con go son los que terminan siempre en ing. Okay, for example, cycling termina en ing. Recuerden que la diferencia estaba en que play, ¿cierto? Era un deporte en equipo, se necesitaban implementos. Go, ¿cierto? Eran todos los que terminaban en ing, ¿ok? Todo lo que va con ing. Y luego teníamos do, eran, ¿cierto? Las disciplinas. Then, what about this one? What's the name of this one? Yo, chicos, recuerden, estoy tomando puntos por participación. What about this one? Ok, and from here, ¿cuál sería esta? De acá, ¿cierto? ¿Con cuál calzaría este deporte de la lista que está acá? Motor racing. Ok, nice, motor racing, ¿cierto? And what about this one here? What's the name of the sport? ¿Cómo se llama este deporte? ¿Cierto? We need skiing, right? Skiing. ¿Y skiing va con play, do, or go? Which ones? ¿Con cuál va? ¿Con play, con do, con go? Go. Okay, nice. So we have this one here. What's the name of the sport? Hockey. Okay, nice. So this one is hockey, right? We have this one here. ¿Cómo se llama este deporte? En español, tal vez, si no lo conocen en inglés. Lucha What's libre. the name? Ajá, sí, esto es un tipo de lucha, ¿cierto? La lucha libre. So in this one, this would be wrestling, okay? Wrestling. Uno no pronuncia la W, okay? Wrestling. So that's lucha. What about this one here? This girl over here, what is she doing? Gimnasia. Okay, and the word that's similar, la palabra que es similar al inglés, from the list, de la lista, ¿cuál sería? Gymnastic. Okay, nice. And what about this one here? What about this word? Tennis. Table tennis. Okay, table tennis, which is what we know as ping pong. And what about this one here? What about, what's the name of this sport over here? ¿Cómo se llama este deporte que está acá abajo? Joaquín González, what's the name of this one? Natación. Natación, ¿cierto? And what's the name in English? Eso lo hemos visto ya muchas veces en ejemplo. Swimming. Swimming, right? Swimming. And then this one se parece al American football, pero no es el fútbol americano. ¿Cómo se llama este? Rugby. This one is the rugby. So the only one missing is the squash, que es como una especie de tenis, pero en una pieza. Es como, it's like a weird squash. So this one is right here. Okay, guys. So knowing that, yo ahora les voy a preguntar, if these sports go with do, play, or go. Joaquín, what about swimming? Joaquín González, ¿va con go, play, or do? Go, play, or do. Recuerda que play, ¿cierto? Son deportes con más personas, necesitamos implemento. Do son las disciplinas. Y go es todo lo que va con ing. En ese caso, swimming, Joaquín, ¿con cuál iría? Wow. With go. Okay, nice. With go. Awesome. What about, we said polo, va con play. What about cycling?
What about cycling? Cycling. What is that? Iría con go. Go también, ¿cierto? What about motor racing? Motor Play. racing. Play. Play. También iría con go. Ojo. Con go, because termina en ing, right? What about this one? What's the name of the sport? Este de acá. ¿Y con cuál de los verbos iría? Con Okay, Joaquín, play. what's the name of this one? So this one goes with play, ¿cierto? Va con play. ¿Y cómo sabemos? Porque lleva implementos, ¿cierto? So this is basketball. We play basketball. Okay. What about hockey? Is it do, play, or go? Okay, Joaquín. Con play. Con play, ¿cierto? And what about this one, squash? Do, play, or go? También play. Okay. And what about rugby? También iría con play. También iría con play, ¿cierto? Todos los deportes que llevan, que necesitamos implementos, que jugamos con un balón, ¿cierto? O con los que competimos con más gente, ¿cierto? Que jugamos con más personas, are gonna be play. ¿Ok? Recuerden play, deportes colectivos, ¿cierto? Necesitan implementos. Do, disciplinas, por ejemplo, gymnastics, or karate, o judo, o pilates, etc. Todas esas son disciplinas. En go, todo lo terminado en ing. ¿Ok? Pregunta, chicos, hasta aquí. Esto lo hemos visto ya muchas veces, ¿cierto? La diferencia entre do, play, and go. No questions, Joaquín? No? Okay. So, guys, in this one, tenemos una actividad de rellenar, ¿cierto? Los espacios, ¿ok? Dice, fill in the gaps with the correct word from the box. Y aquí tenemos distintas palabras. Todas tienen que ver con deporte. Tenemos la primera que dice equipment. ¿Qué será el equipment? ¿A qué suena? Equipment. ¿A qué suena esa palabra? Equipment. Por ejemplo, okay, Joaquín, yes. Equipar. Algo de equipar. Como equipamiento, ¿cierto? Something like that. Son las cosas que uno necesita, ¿cierto? Para un deporte. Then we have a verb. Tenemos un verbo que se llama win. ¿Ok? Ganar, win. Los que juegan videojuegos conocen mucho este verbo. Win. ¿Ok? Then we have past. Una acción, ¿cierto? Una acción. ¿Qué será en un juego o en un deporte? ¿Qué será past? Pase. Viene, ¿cierto? Del pase, pero pass también es el verbo de pasar. Pass the ball. Pasa la pelota. ¿Ok? Then we have scores. Esto también en los videojuegos, ¿cierto? Cuando uno lleva the numbers, lo que uno va ganando. Scores. El puntaje o los puntos. Scores. Okay, then we have number 5, we have lost. Okay, lost. This is a verb and it's in past. ¿Qué significa lost? Does anyone know? ¿Alguien sabe lo que significa lost? Okay, Joaquín, what does it mean? Perder. Perder, ¿cierto? En este caso es perdió, porque está en pasado, ¿ok? Take part, tomar parte o formar parte. No sé, take part in a competition, etc. En una competición, etc. A coach. ¿Qué será un coach? En fútbol. Entrenador. Yes, I was a coach. Un entrenador, very nice. Exercises, ya. ¿Qué será un exercise? What is that? Ejercicio. Exercises. Ejercicios. En kick. In the football, what you have to do, you have to kick the ball. No se puede, en el fútbol la pelota no la podemos tomar con las manos, tenemos que kick the ball. Patear una pelota, por ejemplo. Okay? So guys, in this one, what you have to do, tienen que completar con las palabras que están acá. So the first one says, Andy does a lot of, Andy hace mucho, every day, todos los días, as he wants to be stronger, porque quiere ser más fuerte. ¿Cuál será? De todas estas palabras que tenemos acá del 1 al 9, ¿cuál será? Andy does a lot of,
every day as he wants to be stronger. ¿Qué será? Hace mucho equipment, muchos scores. Exercise. Exercise is very nice. Andy does a lot of exercises every day. Hace mucho ejercicio todos los días porque quiere ser stronger, más fuerte. Ok, number 2 dice, every time Barcelona, this is a team. Ok, a goal in the football match, my father goes wild. Mi padre se pone como loco. Joaquín, ok, tú estabas levantando la mano. What about this one? Kick. Ok, could Say be nine. kick. Kick. Okay. Every time, cada vez que Barcelona patea un gol, in the football match, my father goes wild. ¿Cuál quedaría mejor en vez de patear? Scores. Score, ¿cierto? Anota un punto, ¿cierto? Se vuelve loco. Por ejemplo, yo escuché a mis vecinos anoche cuando Chile scored a goal, se pusieron crazy, they went wild. Y después de went wild again, al final del partido también se volvieron locos, pero enojados. Ok, what about number 3? Dice, Charles can't, in the game, en el juego, because his trainers, porque sus zapatillas están usadas. Oh. ¿Qué podría ser? Charles can't en el juego porque sus zapatillas están usadas. O están viejas, puede ser. Charles can win, can pass. ¿Cuál será la acción que más le viene a esta? Then we have 4. It says, I do my best to, the school race. Yo hago lo mejor, ¿cierto? Equipment. ¿Sí, Javiera? Equipment. Ok, which one? Number 3 o number 4? ¿La número 3 o la número 4? La número 4. Ok, I do my best to, hago mi mejor para el equipo o el equipamiento para la carrera del colegio. Sounds a bit odd, suena un poquito extraño. ¿Cuál sería, cuál quedaría mejor? Then we La have primera, number 5. profesora, la primera. La primera, Number 1, equipamiento. equipment. It doesn't sound so good. What about number 5? Veamos la número 5 para ir descartando. Dice, for cycling, para el ciclismo, you need special. Para el cycling necesitas algo especial. A bike and a sports kit. Necesitas una bicicleta y un kit de deportes. ¿Qué será acá? Dice 2 puntos. For cycling, you need special. Necesitas especial, ¿qué? Un entrenador, exercises. ¿Sí, Joaquín? Equipment. Yo creo un entrenador. Yo Un entrenador. For the cycling, I think I'll go with Javi's answer. You need special equipment, ¿cierto? Necesitas equipamiento especial, una bike y, ¿cierto? Sports kit. Then number 6 dice, everyone in the team respects our, todos en el equipo respetan a nuestro, porque he sets a good example for us, porque él da un buen ejemplo para nosotros. ¿A quién respetan? Who do they respect? Porque, Coach. ¿cierto? The coach, very nice, al entrenador. And this one, number 7, dice, in football, you shoot a ball and let the players En el fútbol, ¿cierto? You shoot, tú debes, una pelota, and let the players, ¿Cuál será in this case? In football, you shoot. What would be the answer for this one, guys? Kick. Okay. In football, you should kick a ball and let the players. Se patea una pelota, ¿cierto? Uno se patea a uno de los jugadores y después dejar que el resto de los jugadores que hagan. Que pierdan, que tomen parte, que ganen, Score. que score, que pasen o den pases. Then number 8 dice, unfortunately, my favorite team
Desafortunadamente, mi equipo favorito, ¿cierto? Espacio, el juego in the International Championship yesterday. ¿Ok, Joaquín? Lost. Ok, nice. Perdieron. Ok, nice. Desafortunadamente, ¿cierto? Mi equipo favorito perdió el juego en el campeonato internacional ayer. Ok, guys, so this one, esta, ustedes me la van a enviar a mi correo, ok, resuelta. Alright? So, vamos a ir a la clase de hoy. So, guys, here. Hablamos, ¿cierto?, al principio de los verbos. Los verbos son acciones, ¿cierto? Y los vamos a clasificar para el pasado in two types, en dos formas. Regulars, regulares, que se le agregaba ed al final, e irregulars, que no se les agregaba ed, sino que cambiaban completamente. Y aquí tenemos algunos verbos, por ejemplo, rain, llover, play, que ustedes ya lo conocen, que es jugar, ¿cierto? O tocar, play an instrument, ¿cierto? En el caso de un instrumento. Win, que lo vimos en la actividad pasada, que era ganar. Tenemos lose, el contrario, que era perder. Is, am o are es el verb to be, es, ser, estar, etc. Eat, ¿qué significaba eat? Esto lo vimos unidades pasadas. What's the meaning of eat? ¿Qué significaba eat? Comer, very nice. Then we have study, estudiar, ¿cierto? Read, leer. Participate, ¿qué significará este verbo? Participate, ¿a qué suena? Participar. Ok, nice. Then we have practice, practicar, ¿cierto? Do, go. Then we have watch, ver, ¿cierto? Watch a football match, ver un partido, por ejemplo. Then we have sleep, que es dormir, and have. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes me digan, de estos que están acá, ¿cuáles ustedes saben que son regulares y cuáles son irregulares? De estos que están acá. Ya los hemos visto, ¿cierto? En algunos ejemplos antes, que algunos cambian su forma. ¿Cuáles pueden ser regulares y cuáles son irregulares? De los que están acá a modo de ejemplo, guys. Win es regular. Win es regular. Ok, what else? Joaquín, ¿qué otro de los verbos, por ejemplo, play será regular o irregular? What about this one? Play, ¿cierto? Este verbo salió ya muchas veces. ¿Será regular o irregular al formar su pasado? Regular. Ok, this one is regular, ¿cierto? Le agregamos ed. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, aquí estos verbos que teníamos acá se transformaron and they are in past. Tenemos rained, llovió, ¿cierto? Played, jugó, ganó. Todas esas terminaciones en Spanish son el pasado. Entonces, siguiendo la regla de que los regulars son los que se le agrega la ed al final, ¿me pueden decir cuál de todos los verbos que están acá son regulares? ¿Cuál de todos estos verbos que ven acá son regulares? ¿O cuáles son regulares? Read. Which one? Regulares, ¿cierto? Que se le agrega ed al final. ¿Cuáles tenemos? Connie Constanza González. ¿Cuál de estos verbos, cierto, es regular? Se le agrega ed. Ustedes lo miren y dicen, ah, ya, ese es regular. Which one is it? Santiago, what about you? ¿Qué verbos de los que están aquí, cierto, podrían ser regulares? Recuerden que todos los regulares, ¿cierto?, van a terminar en ed. Por ejemplo, tenemos rain. ¿Qué pasó a ser rained? Entonces acá, rained, played, studied, participated, practiced, watched. Todos estos van a ser verbos regulares, pero los demás cambiaron. Si se dan cuenta, por ejemplo, win pasó a ser won. Lose pasó a ser
lost. Is y am cambiaron a ser was y are pasó a ser were. Y así sucede con los otros verbos. Tenemos you que pasó a ser did, go que se transformó en went, eat que se transformó en ate. ¿Ok? Recuerden que los verbos regulares siempre van a llevar ed en su pasado, ed final, y los irregulares van a cambiar completamente su escritura. ¿Ok? So in this one, guys, so here we have with the regular verbs. Estos son puros verbos regulares. Okay, so here we have except, a excepción de lose, que significa perder y es un verbo irregular. And we have enjoy, disfrutar, ¿cierto? Participate, participar. Represent, representar. Practice, practicar. Decide, decidir. And lose, que es perder. Entonces aquí tenemos que completar, ¿cierto? Este texto. Y dice acá, Nadia and Tina van in a swimming competition, en una competición de natación. They, espacio, ¿cierto? Por muchos meses, and, espacio, to compete, competir. They va, their town, su ciudad. But, espacio, contra los competidores de otras ciudades. Aunque they didn't win, they, espacio de competition. So we have to complete this one, guys. Tenemos que completar esta, chicos. Joaquín, ¿cuál crees tú que puede ser? La primera, dice Tina and Nadia in a swimming competition. Y tenemos los verbos acá. Tenemos enjoy, que es disfrutar, participate, que es participar, represent, representar, ¿cierto? Practice, que es practicar, decide, que es decidir, and lose, que se transformaba en lost, es decir, irregular, que es perder. So, ¿cómo quedarían estos verbos en este texto? What about the rest, guys? ¿Qué hay del resto, chicos? ¿Cómo quedarían los verbos acá en este texto? Primero diría participate. Ok, Nadia y Tina, participate, ¿cierto? Y como eran regulares, teníamos que agregarle al participate una ed. Pero participate ya tiene una e, entonces no le vamos a agregar otra. Solamente le vamos a agregar la d, una d, ¿ok? Participated in a swimming competition. They, por muchos meses. They decided, they practiced, they participated, they enjoyed, they represented. ¿Cuál de estos verbos podría ir en esta parte? They, what would be, what about this one? Joaquín, ¿cuál sería la opción de esta de acá? Ellos, ¿qué podríamos decir? Ellos decidieron, ellos participaron, ellos practicaron for many months. They practice, right? They practice for several months, okay? And, y, competir. ¿Cuál podría ser el verbo que viene acá? Ok, Joaquín, ¿estabas levantando tu mano? Practicar. Practicar era, they practiced, ellos practicaron por muchos meses, y luego el verbo que viene acá. Y enjoy, disfrutaron, representaron, ok, representaron para competir. ¿Quedará bien? Representaron para competir. Queda como un poquito strange. Tenemos también lose, que es perder, decide, que es decidir, y con el pasado ed, ¿cierto? Decided. ¿Cuál será entonces la forma en la que queda? Decidieron. Decidieron, ¿cierto? They decided to compete. Then they say they, su pueblo, o su ciudad. Representaron. Ok, very nice. Ellos representaron, ¿cierto? They represented. Le agregamos la ed al final
They represented their town. Pero, contra los competidores de otras ciudades. ¿Qué pasó? Ellos representaron, ¿cierto?, a los competidores a su ciudad, pero, ¿qué pasó? Against the competitors of other cities. ¿Qué podrá hacer? De los verbos que nos quedan. Perdieron. Perdieron, ¿cierto? They lost against the competitors of other cities. Okay, guys. So, Joaquín, ¿me podrías decir cuál era la diferencia, ¿cierto?, entre los dos verbos? Acuérdate que teníamos dos tipos, ¿cierto? Regulares e irregulares en el pasado, ¿cierto? ¿Qué teníamos que agregarle a los regulares para formar el pasado? ¿Qué se les agregaba al final? ed, Ed, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los que eran irregulares, Javi? ¿Qué pasaba con los que eran irregulares? Los regulares, ¿cierto? Le agregábamos ed y los irregulares. What happens with the irregular verbs? Very good, Antonia. Se cambian completamente. Los que ustedes, ¿cierto?, tienen que aprender by heart. De corazón, ¿cierto? Tienen que ser los verbos irregulares, porque ya si se saben cuáles son los que cambian, luego el resto ustedes van a decir, ah, le debo agregar solamente ed. Entonces, chicos, ¿ok? La única diferencia entre los verbos regulares, ¿ok? Estamos hablando de los que se les agrega ed, va a ser la pronunciación de la ed que se les agregó, ¿ok? Así se van a diferenciar y hay tres possibilities, hay tres formas. Primero, que suenen como una T, como una T al final, por ejemplo, en danced es una T. Danced, el sonido tiene que ser una T. Como helped, el sonido es una T. Como jumped, ¿ok? Va a sonar siempre como una T at the end. Relaxed es una T, ¿ok? Ustedes incluso para poder acordarse de esto pueden exagerar un poco el sonido, ¿ok? Missed es una T, ¿ok? Mixed, aunque dice, pero profe, dice mixed, ¿cierto? Dice mixed. Ya, pero lo estamos leyendo en español ahí, mixed. Pero la pronunciación de estos va a ser siempre T, ¿ok? Esta es la primera forma. Pronunciation like T, la pronunciación de los regulares, una de las formas va a ser que terminen en T, ¿ok? Dressed, looked, laughed, kissed, stopped, walked, watched, ¿ok? Luego, la otra opción es que terminen en ed, que la pronunciación de la ed que les agregamos, ¿cierto?, suene como una ed. For example, accepted. Accepted es ed. Ended, ed. Hated. ¿Se dan cuenta que suena un poco una id en vez de hated? No decimos eso, decimos hated. Y tampoco decimos hates. No podemos decirlo con otra T, pues si ya tiene una T, imposible. Graduated, ¿ok? Y luego la última forma en cómo van a sonar puede ser con una D, ¿ok? Por ejemplo, called, no es called. Uno no dice eso, called, I called my mother. Suena como German, suena como alemán, eso no nada que ver, uno no dice así. Called, closed, cried, died, ¿ok? Todos estos van a sonar con una D. Entonces, chicos, recuerden, ¿ok?, que los verbos regulares que están acá, ¿cierto? Los regulares que son los amigables porque se les agrega la ed al final y listo, quedaron en pasado. Al pronunciarlos, se pueden hacer de tres formas. Con una T, ¿ok? Una T, como finished, joked, jumped, ¿ok? Esas son T, suenan fuertes. Puede ser una ed, ¿ok?, que suena como, por ejemplo, hated, expanded, graduated, ¿ok? Suena un poco la id al final, o si no, la última opción es que suenan como una D, que van a sonar como una D. Remembered, died, saved, repaired, studied. Es como que quiere sonar la T, pero es suave, entonces una D,
¿Ok? Regulares, la distinción a la forma de pronunciarlos van a ser 3. T, ed, or the. ¿Ok? Ok, guys. So the homework, la tarea, chicos, va a ser que ustedes clasifiquen estos verbos de acuerdo a su pronunciación. ¿Ok? Tenemos el verbo like, walk, look, listen, talk, chat, arrive, travel, wash, play, etc. Tenemos aquí tantos verbos. Tenemos todos estos verbos son regulares. ¿Por qué todos estos al formar el past ustedes le agregan ed? Y ahí la forma en cómo se pronuncia va a ser o una T, ¿cierto? Va a ser una D o va a ser una ED o ID en este caso. ¿Ok? Esta va a ser la tarea del día de hoy y me la envían. All right? For next week, antes de la clase de la próxima semana. ¿Ok? Recuerden, los verbos en general se clasificaban en regulares o irregulares, para ser pasado. Y los regulares teníamos una pequeña distinción de la pronunciación, que eran 3 formas, D, T, or ED, or ID. ¿Ok? So, guys, that's it. Para los que no me han enviado la tarea anterior, que era la primera, también me las juntan con esta de acá. ¿Ok? All right, guys. Do you have questions, preguntas, dudas con esto?